Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Begoña y trabajo en la Delegación de Mujer e Igualdad, en la Concejalía de Feminismos. Y pues ante todo, gracias por acercaros a este espacio virtual para compartir esta tarde con nosotras. Yo voy a hablar poquito, os voy a dar paso directamente a Alba Leo, que es la concejala, y hará una pequeña bienvenida. Y luego os paso directamente con Silvia Melero, que es la coordinadora de la organización Luto en Colores, y ella va a ser la encargada de empezar este ciclo de talleres. Este espacio está un poco más orientado al profesorado, tenemos otro de otras 5 sesiones más dirigido a familias, pero ella va a estar en ambos dos sesiones. Ella luego nos contará un poco más específicamente cómo se va a desarrollar el programa. Y también va a dar una serie de directrices sobre un poco cómo funcionar dentro de la plataforma para que, bueno, pues que nuestra intimidad quede salvaguardada, nuestra participación también, y que estemos todas pues cómodas. Pues nada, no me lío más y directamente le doy la palabra a Alba, a la concejala, y le damos a ella misma también la bienvenida. Espero que os resulte una tarde agradable y que podamos aprovechar la sabiduría de Silvia, que veréis que es tremenda. Muchas gracias, Silvia, por tu Gracias a ti, Begoña. participación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Begoña Barrio, nuestra agente de igualdad, por organizar estos talleres maravillosos, y por supuesto agradecer a Silvia Melero y a todas las y los ponentes de este ciclo de talleres. Bueno, ya me ha presentado Begoña, yo soy Alba Leo, concejala de Feminismos y Agenda 2030. Por mi parte, solo quería daros la bienvenida al primer taller del proyecto Cuidando a quien cuida, educa. Como sabéis, es un proyecto dirigido a vosotros, vosotras, quienes al igual que otros colectivos habéis soportado una gran carga de cuidados durante esta época tan difícil que está siendo la situación de la pandemia. Desde la Concejalía de Feminismos creemos que es totalmente imprescindible educar en el buen trato para llegar a tener una sociedad más justa, igualitaria y libre de todo tipo de violencia, más aún en el momento actual en el que parece que la violencia se normaliza en muchos aspectos. Al igual que con este proyecto, seguiremos trabajando codo a codo con la comunidad educativa por llegar a esa sociedad que queremos, así como por visibilizar la trascendencia de vuestra labor y la necesidad de cuidaros. Somos muy conscientes, ahora más si cabe, de que sois uno de los grandes soportes de nuestra sociedad. Muchas gracias también por vuestra participación, por estar hoy aquí, por participar en estos talleres, y poco más me despido. Espero que los talleres os sean útiles y los disfrutéis muchísimo, y doy paso a Silvia Melero. Pues muchísimas gracias, Alba. Gracias, Alba, Begoña, por la presentación. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí y sobre todo agradezco muchísimo, ¿no? Pues al Ayuntamiento de Getafe, el área de igualdad y feminismo, esas personas que han movido los hilos, como siempre digo, para que esto suceda, para generar estos espacios cada vez más necesarios, porque es así, porque ponemos en el centro los cuidados y bueno, como estas 2 semanas, ¿no? Se va a hablar también de buenos tratos en el ámbito del aula, en el ámbito de la familia, tan importante, porque al final sociedades capaces de gestionar mejor los conflictos y las emociones y las situaciones difíciles, pues son sociedades que evolucionan, ¿no? De forma más consciente, más igualitarias, más sanas, más saludables para todos y todas. Y al final de eso se trata, ¿no? Que podamos estar mejor en el día a día, ¿no? Y bueno, por eso me parece maravilloso que se dé espacio, ¿no? También desde las instituciones a todo esto. Cuidar a quien cuida educa, porque a veces quienes estáis en el ámbito educativo y os dedicáis tanto, ¿no? Pues por esta profesión tan vocacional que tenéis, ¿no? Al alumnado, a veces falta poner el foco, ¿no? en la persona también. Y lo mismo en el ámbito de las familias, ¿no? Cuando suceden situaciones complicadas y difíciles, hay una tendencia siempre a volcarnos en ayudar y cuidar, pero también es importantísimo, ¿no? Volver la mirada hacia adentro.
y ver cómo estamos y cuidarnos y desde ahí, desde todo eso, poder cuidar mejor también, ¿no? a las demás y los demás. Entonces, aunque hemos dividido esto, os voy a contar ahora todo lo que se va a hacer estas 2 semanas para que también tengáis esta parte clara. A mí me toca empezar hoy con este tema que nos cuesta más, que es el de la muerte y el duelo, pero que también es tan necesario, y el año pasado creo que nos ha puesto esto encima de la mesa. Luego hablaremos un poquito más también de lo que ha supuesto, ¿no? Toda esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo. Pero aparte de eso, se van a abordar otras cosas, que es lo que os quiero contar ahora en primer momento. Ay, perdonad un momento, porque tengo que poner esto así. Vale. Os voy a leer rapidísimamente cómo va a ser el programa de estas 2 semanas. Hoy arrancamos desde el luto en colores y yo, como os decía, con el tema del duelo, lo hemos llamado y el duelo llegó al aula. Hablemos del duelo y las pérdidas con el alumnado. Desde el buen trato y la perspectiva de género, rompiendo tabúes y silencios. Y el próximo lunes haremos una segunda sesión también para profesorado. Sé que hay personas que no podéis estar en la de familia, si a lo mejor entráis hoy, el lunes, perfecto. Bueno, hay contenidos que nos sirven y son genéricos y sirven para todas las personas y eso es importante, ¿no? Y ya quedan ahí. Pero bueno, en las 2 sesiones de profesorado este lunes y el lunes que viene en cuanto al luto en colores y el tema del duelo. Mañana martes, Aulas con Buen Trato convierte las emociones en tus aliadas. Recursos para la gestión del estrés y las emociones con el alumnado, es la sesión que va a tener Sara Añino mañana. Y el martes 25 de mayo va a continuar Sara también con este tema de aulas con buen trato, la segunda parte, que favorece o dificulta las relaciones, herramientas para la igualdad de género, la comunicación no violenta y la gestión de conflictos. Y el viernes 28 de mayo, cuidando desde el buen trato al cuerpo, con Manuel Sánchez, y aquí se va a hablar de se va a hacer, ¿no? Movimiento consciente, automasaje, respiración, género y psicosomatización, recursos para rebajar el estrés del profesorado y del alumnado, ¿no? Está en cuanto a la parte que haríamos de docentes. Y en cuanto a la parte de familias, que arrancaremos también el jueves con el tema del duelo, este mismo jueves, familias que hablan de la pérdida desde el buen trato y la perspectiva de género, rompiendo tabúes y silencios. El viernes 14 de mayo, cuidados desde el buen trato al cuerpo, todavía lo de movimiento consciente, automasaje, respiración y recursos para rebajar tensiones en familia. El miércoles 19 de mayo, buen trato e igualdad en familia, recursos para la gestión emocional en tiempos de pandemia, esta parte también de familias con Sara. Jueves 20 de mayo, la segunda sesión que haríamos con familias, ¿no? Un poco herramientas que nos faciliten y recursos, ¿no? Para abordar la muerte en familia y los procesos de duelo, ¿no? De la forma más sana posible. Y el miércoles 26 de mayo, buen trato, igualdad en familia, la segunda parte que ahora será también, herramientas para relaciones sanas, cómo disfrutar más del amor y de la convivencia en casa. Entonces, como veis, es un programa muy amplio, muy centrado en eso, en el cuidado, en la gestión emocional, en el ir hacia relaciones cada vez más sanas, más igualitarias y en las que podamos acoger los conflictos de otra manera, ¿no? Con comunicación no violenta y con formas de gestionar que nos ayuden. Entonces, un poco esto en cuanto a los contenidos que va a haber a lo largo de estas 2 semanas. Contaros en cuanto al funcionamiento en este formato online, ¿no? Que nos hemos ido adaptando, ¿no? Todas las personas, que está teniendo también sus ventajas, ¿no? Aunque puede tener sus inconvenientes, pero bueno, al final también está teniendo muchísimas ventajas. Quienes tengáis el tema de la imagen que nos guste que salga, como vamos a grabar, toda esta primera parte se está grabando, ¿vale? Entonces, quienes no queréis que salga la imagen, ya sabéis que la podéis quitar. Yo en algún momento os haré alguna pregunta, si queréis participar puede ser por el chat o bien hablando a través del sonido, que os he desactivado el sonido a todas las personas para que no se generen ahí ruiditos y para que no sea algo molesto. Y luego vamos a hacer, cuando yo acabe toda la exposición y todo esto, la última parte ahí no se va a grabar, yo os voy a avisar y ya se va a dejar de grabar, también para que podamos compartir de una forma tranquila, con más intimidad, con más libertad y más comodidad, ¿no? Porque entiendo que no a todo el mundo le resulta igual de fácil pues tener que hablar a lo mejor más expuestos a una grabación, porque este recurso va a quedar también para personas que no pueden estar hoy. Entonces lo que vamos a hacer con estos webinars, que se llama así ahora, este tipo de charlas y encuentros que tenemos, pues os digo, se va a quedar grabada esta primera parte, que se colgará en una página que va a tener, dentro de la página del Ayuntamiento de Getafe, habrá una sección que va a recoger los contenidos de estas semanas, que dejaremos grabadas las sesiones y las diferentes intervenciones, excepto la última parte que os cuento, cuando demos el espacio para intervenir.
se va a quedar ahí. Yo por mi parte, en esta parte de luto en color relacionada con muerte y duelo, habrá otros recursos que quedarán también, 2 vídeos más cortos, grabados, por quien no quiera ver todo este contenido a lo mejor tan largo, pues vídeos de 8 minutitos, 2 podcasts, también de diferentes temáticas, luego habrá recursos, en fin, de cada cosa que vamos a hacer, que sepáis que se va a quedar también material en la página del Ayuntamiento de Getafe, ¿vale? Entonces, dicho esto, y un poco explicando ya el funcionamiento, la dinámica de todo, antes de arrancarme, yo así a enrollarme a hablar, sí me gustaría testar un poco, que nos apetezca, nada, un minutito, un momento, que me contéis por qué estáis aquí en este espacio hoy, ¿no? Y qué es lo que os ha hecho, pues bueno, venir a compartir estos temas que nos cuestan tanto, ¿no? Y que suelen ser tan tabúes, como es hoy en concreto hablar de la muerte y del duelo. Entonces, quien os apetezca, sabéis, os tenéis que activar el micrófono porque estáis silenciados, pero bueno, me encantaría que me contéis así, ¿no? Que sea brevemente por qué estáis aquí, por qué estáis en este espacio. A ver quién se anima. Pues yo justo por eso, porque dices que vas a hablar de muerte y la gente de duelo, de pérdidas, ¿no? Y nadie, no sé, siempre como que entras en cortocircuito, ¿no? No nos han acostumbrado a hablar de la muerte y cuesta mucho. Entonces, precisamente por ser tan tabú, me parece desde la educación algo tan imprescindible. Así que gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere contar un poquito por qué está aquí? Hola. Hola. Yo, bueno, estoy aquí por Sara, soy alumna suya y bueno, me interesa bastante el tema ya, el tema del duelo y de las pérdidas. Ahora mismo, bueno, estoy atravesando un proceso, no por una muerte, pero bueno, sí por una separación, y me parece interesante el no perder la perspectiva, ¿no? Y aunque se saben muchas cosas desde la teoría, bueno, pues está bien recordar y refrescar los pasos. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Y una última persona que quiera compartirnos por qué está aquí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Pues yo soy profesora en un colegio de primaria y el año que viene tengo un niño que sube a mi curso, a sexto de primaria. Su madre murió hace 3 años. Entonces, bueno, me interesa un poco porque seguramente lo voy a tener además en mi tutoría y me gustaría saber un poco cómo abordar el tema con él y cómo ayudarle a lo largo del curso. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Perfecto. Pues bueno, escuchando, ¿no? Un poco así, esto que decís siempre reúne bastante bien, ¿no? Las diferentes inquietudes que suele haber siempre, ¿no? Que generamos este tipo de espacios y compartimos desde aquí. Yo antes de contaros por qué existe el luto en colores y para que también podáis situarme a mí y dónde estoy, desde dónde hablo, ¿no? que es la parte importante, quiero arrancar un poco con esta reflexión de lo que decía al principio, lo que traemos de lo arrastrado, ¿no? Desde el año pasado hasta ahora, toda la situación del virus, todo lo que ha generado y que nos ha puesto encima de la mesa el tema de la muerte y la enfermedad, creo que como nunca antes, ¿no? La habíamos abordado porque nuestra sociedad tiene esta tendencia a no mirar de frente porque, bueno, los temas que nos ocasionan dolor, ya sabéis, que tienen que ver con todo el campo emocional, pues bueno, cuesta abordarlo. Sí que es verdad, y esto siempre pasa, estos 7 años de experiencia con luto en colores, las mujeres son la mayor parte de las personas que participan en todas las actividades que hacemos. Y bueno, ya sabéis las diferencias siempre que hay, educativas, también sociales, de género, y bueno, pues esta facilidad que tenemos quizá para abordar lo emocional, compartir, también nos coloca en un lugar bastante interesante. Sé que esto también está cambiando, obviamente cada vez hay más hombres también que adentran, ¿no? Y que miran esta parte emocional y que se atreven a compartir sentimientos, emociones, y desde ahí es más sano, ¿no? Abordar también el dolor. Pero bueno, yo sí tengo que decir siempre que prácticamente el 90% de las personas que participan en nuestras actividades son mujeres, ¿no? Sois mujeres, y creo que es muy sanador también ese espacio, ¿no? Desde donde compartimos y desde donde podemos nombrar las cosas.
pues hay este aprendizaje siempre, ¿no? Que se teje en cualquier espacio cuando varias personas hablamos de lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, antes de meterme yo en lo que os contaba, en por qué yo estoy aquí y por qué nació Luto en Colores, os decía que todo el 2019 y lo que llevamos de este año ha hecho que no podamos escapar a mirarle a la muerte de frente, que aunque sabemos que siempre está ahí, porque la muerte ya existía antes del virus y la muerte va a seguir existiendo cuando no esté este virus, por primera vez lo que ha sucedido y la balanza de información diaria, todo lo que nos enfrentamos, sí que es cierto que nos ha colocado el tema como si no había escapatoria, ¿no? Y tenemos que abordarlo. Esto que puede parecer en un primer momento duro, porque cuesta siempre, ¿no? Al final mirar a estos temas, creo que tiene una ventaja importantísima, es que a cualquier tema que le podemos poner conciencia, al final acabamos poniendo luz también, ¿no? Para transformar todo lo que nos cuesta, todo lo que tiene más oscuridad, lo que metemos debajo de la alfombra porque no lo queremos mirar o no lo queremos tocar. Pues bueno, el año pasado nos lo ha puesto encima de la mesa. Ha sido un año que ha traído mucho dolor, claro que sí, pero junto al dolor por la muerte, que insisto, ya existía antes y va a seguir existiendo porque no hay escapatoria, desde que nacemos vamos a morir y aunque sea así de duro, creo que aceptarlo tiene muchas ventajas. Pero ha sido un año en que hemos manejado también el tema del miedo, el tema de la culpa, es decir, sentimientos y emociones que tienen mucho que ver también con el duelo y con la muerte, pero no me refiero solo al duelo físico por la pérdida de seres queridos. Antes nombrabas tú también, ¿no? El duelo por la pérdida de una relación, una separación, una ruptura de pareja. También hay muchas maneras en las que manifestamos los procesos de duelo, que por lo general tiene que ver con algo que perdemos. Puede ser una persona física, pero puede ser una situación. Y el año pasado nos ha enfrentado a esto también. Hemos perdido una situación de aparente seguridad o control en la que solemos vivir. Digo aparente porque nunca vivimos en una seguridad plena ni en un control pleno, porque la vida tiene sus dinámicas, ¿no? Y las cosas suceden muchas veces escapando a nuestro control, ¿no? Y hemos perdido cosas a las que estábamos acostumbradas, ¿no? En cuanto a las relaciones sociales, las formas laborales, de trabajo, de relacionarnos, el no ver a nuestras familias. Ha habido muchos cambios y han pasado muchas cosas. Por eso creo que en conjunto todo lo que ha traído este virus es como una especie de duelo colectivo enorme, porque implica muchos cambios, pero aparte de esas situaciones complicadas trae mucho aprendizaje también. Esto siempre hago la similitud con los procesos de duelo y con lo que nos trae la muerte, porque podemos abordarlo desde ahí también, ¿no? Desde el aprendizaje, desde lo que esta experiencia difícil tiene para mí. Y cuando tengo suerte de compartir también con profesorado estos espacios, esto sale mucho también, ¿no? Como os habéis tenido también que readaptar a cómo se hacen las clases, ¿no? Un montón de cosas que hemos tenido que aprender en cuanto a funcionamiento, dinámica, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, que es verdad que para las generaciones más jóvenes lo tienen como mucho más integrado y ha habido maneras también de en cualquier situación difícil readaptarnos y recolocarnos, ¿no? Como sociedad, como grupo, a nivel individual, a nivel colectivo. Entonces, bueno, siempre esta mirada amplia de que no hay solo una forma de vivirlo, sino que podemos vivir las situaciones complicadas también con más paz y sosiego, ¿no? Esto me lo llevo al tema del duelo porque para mí fue el gran aprendizaje que me trajo la muerte de mi hermana en 2014 y paso a hablaros en primera persona para que no conozca el proyecto, no me conozca a mí, para que me podáis situar también desde dónde hago esto, ¿no? Porque entiendo que es el único lugar del que puedo explicar, porque llevo más de 7 años pues trabajando con personas en procesos de duelo, aprendiendo muchísimo de todo ese proceso y compartiendo desde ahí. Primero porque creo que el duelo no es una enfermedad y esto hay que señalarlo mucho y subrayarlo, aunque a veces se nos olvida, pero no es una enfermedad, es un proceso natural que tenemos que vivir y que vamos tejiendo con la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, puesto que es natural, deberíamos poder compartirlo, tener las herramientas y el apoyo y la red y los cuidados para facilitar ese proceso. Lo que dificulta quizá más es todo el tema del tabú, ¿no? Que tenemos con la muerte y bueno, con el conectar con esas emociones que se pueden manejar. ¿Se puede vivir con paz ese proceso? Sí, dentro del dolor, pero se puede tener un proceso de duelo sano. Lo que nos lo dificulta a veces es todo esto que tenemos alrededor, como os decía, y que es la mente, ¿no? La que suele interferir. Yo trabajo mucho con meditaciones en los talleres y en lo que hago. Vais a tener esta semana, ¿no? También parece con Sara y con Manu el tema de respiración, de relajación, de meditación, porque al final lo que más he aprendido es que lo que tenemos que parar es esto. La mente siempre está ahí muy inquieta y torturando, ¿no? Y mandando mensajes muy machacadores
y arrastramos también toda esa época, esa última temporada con mucho agotamiento emocional, ¿no? Muchísimas personas con situaciones de ansiedad, de estrés, de agotamiento emocional, y al final lo que más perjudica la salud, o uno de los grandes factores que más perjudica nuestra salud, es el tema del estrés y el cómo se nos dispara la cabeza, ¿no? Pensando a menudo y dibujando escenarios que suelen ser mucho peores de lo que luego es. No estoy diciendo que no vayamos a vivir cosas difíciles, las vamos a vivir, es inevitable, pero si os ponéis a hacer alguna reflexión sobre los grandes miedos, ¿no?, a lo largo de vuestra vida, o simplemente si lo acotamos desde el año pasado que empezó todo esto hasta ahora, pues seguramente todos esos miedos, algunos se habrán cumplido, ¿no?, pero probablemente la gran mayoría no, porque siempre tendemos a proyectar algo como mucho peor o mucho más grave. Y lo cierto es que cuando sucede tenemos herramientas para manejarlo. Y esto sorprende, ¿no?, porque al final es conectar con capacidades internas que están ahí y que no sabes cómo, pues te ayudan y salen. Para mí este es el potencial también de todo lo que hacemos así colectivamente, aunque sea online, que es esto, ¿no? Cuando empezamos a compartir cómo nos sentimos, qué me ha ayudado a mí, qué le ha ayudado a otra persona, esa sabiduría interna se va sumando a otras sabidurías y al final tejemos esa sabiduría colectiva de la que nos nutrimos, ¿no?, todas, y qué es lo que vamos pasando a otras generaciones. Por esto la importancia de nombrar las cosas, de hablarlas, de romper los tabúes y los silencios, porque sobre lo que no hablamos creemos que no existe, pero en realidad sí existe y está ahí, pero encima no nos permitimos poder ponerle esta parte de luz, por hacer esta similitud, ¿no?, entre lo oscuro que ocultamos y la luz que le podemos poner a aquello que ocultamos, y en esa luz está también el compartir herramientas y cosas que nos sirven. Y esto lo tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos esta capacidad de resiliencia, esta palabra que se puso tan de moda, pero que es verdad, ¿no?, todos los seres humanos. Otra cosa es que a veces no sepamos que tenemos la capacidad de sostenernos, porque a veces es difícil, ¿no?, conectar con estas capacidades internas, pero ese resorte acaba saliendo también cuando oyes a otra persona contar algo, cuando puedes compartir, entonces está ahí. Para mí este es el primer mensaje importante, que el duelo no es una enfermedad, que es un proceso normal, natural, que vivimos, que tenemos capacidades para tener un proceso de dolor sano, que a veces se puede dificultar, sí, por determinados factores que le sumamos al tema del dolor, por supuesto, pero que siempre hay un proceso y un recorrido y se puede sanar el dolor, ¿no? Y desde ahí es que hablo yo, porque es la experiencia personal la que me llevó a hacer esto, a este camino. Yo siempre he trabajado como periodista en diferentes medios de comunicación y de repente, bueno, pues en 2014 yo perdí a mi hermana Esther, fue una muerte por suicidio, con lo cual el tabú de la muerte se nos suba el tabú del suicidio, ¿no?, ese tipo de muertes que cuesta más abordar como sociedad. Y de todo ese proceso, pues nació este camino, ¿no?, que nunca me imaginaba que me iba a llevar a tanto aprendizaje, ¿no?, y a esto tan bonito que es hacer luto en colores, que no tiene otra misión más que abrir espacios, digamos, para poder compartir y sanar el dolor, ¿no?, pero hacerlo desde un lugar muy diverso, incluyendo toda esa diversidad emocional, vivencial que incluye el proceso de duelo, porque no hay una forma sola, ¿no?, de vivir la muerte y el duelo, sino que cada persona somos única, con lo cual cada duelo es único y a la vez todos los duelos tienen cosas en común y tenemos vivencias en común, por eso funciona tanto la identificación y cuando podemos nombrarlo, ¿no? Cuando estoy hablando con profes o he hecho cosas con profesorado, a veces sale esto, ¿no?, un poco la dificultad de sacarlo en el aula, pero luego lo que más aprendemos y lo que siempre ocurre es que los niños y las niñas tienen mucha más facilidad que los adultos para hablar de estos temas y a menudo somos los adultos los que colocamos el tabú y el silencio. Pero si ellos y ellas tienen un espacio para poder expresarse y hablar de esto, son grandes maestros y maestras. O sea, de los pequeños podemos aprender muchísimo, de la naturalidad que tienen para hablar de sus procesos también, de lo que les ha pasado. El próximo lunes, en la segunda sesión que haremos de profesorado, os contaré un poco de herramientas y recursos, ¿no?, también para abordarlo en el aula, y os voy a enseñar en concreto, ¿no?, una iniciativa que hemos puesto en marcha sobre dibujos, que se llama Dibujando las ausencias, en la que les hemos propuesto al alumnado que dibujaran su ausencia. Esa sería para más peques, o sea, que dibujaran más bien, o sea, un recuerdo, ¿no?, a sus seres queridos. Y ya os lo enseñaré el próximo día, pero es increíble la naturalidad que tienen para poder nombrarlo, ¿no?, y hablar de todo esto y ponerle colores a su dolor y a su pérdida. Es decir, junto al dolor hay más cosas, no hay solo una manera de vivenciarlo y lo demuestran perfectamente, ¿no?, con sus dibujos, que os enseñaré el próximo día. Entonces, por un lado, esta iniciativa de dibujos para los más peques y por otro lado también
para adolescentes, otra convocatoria que está abierta, que tiene que ver con fotografiando las ausencias, una iniciativa que hicimos también hace años para adultos, que esto os lo voy a enseñar el próximo lunes, pero a los adolescentes les hemos propuesto esto, que saquen una foto retratando su ausencia, qué recuerdos, objetos y cosas quedan ahí, ¿no?, de sus seres queridos. Y para mí es importante también marcar este espacio para adolescentes porque a menudo es fácil colocar actividades para adultos, actividades infantiles y se nos queda como en medio, ¿no?, toda esa horquilla de adolescentes que también tienen muchísimo que aportar, que cuando se da el espacio y hablan y comparten es maravilloso poder hacerlo y que muchas veces me gustaría luego que compartáis, ¿no?, quienes estáis en el aula, pero nos llevan de la mano por esta naturalidad que tienen, digo, ¿no?, para abordarlo, porque mi experiencia hasta ahora es que solemos ser los adultos los que ponemos la barrera cuando sale el tema o cuando se quiere hablar de algo. Por eso vuelvo siempre al inicio, que es lo principal es sanar, lo que hay en mí me queda por sanar, porque desde ahí yo voy a estar para los demás, ¿no? Cómo he sanado mi proceso de duelo, cómo es mi relación con la muerte, desde ahí yo me sitúo ante todo. Entonces, es tan interesante hacer esto porque vale la pena hablar, ponerle luz, sanar lo que nos quede por sanar y desde ahí poder estar, ¿no?, también para otras personas, y vamos tejiendo esta red, ¿no?, de la que hablamos siempre en Luto en Colores, que es ir pues facilitando los lugares, los espacios desde lo cotidiano, desde lo normal, para poder ir visibilizando más todos estos procesos y hablando más de ello. Cuando murió mi hermana en 2014, que os contaba, cuando murió Esther, junto a este negro que simboliza el dolor, ¿no?, el dolor desgarrador cuando pierdes a un ser querido y que es inevitable, y a ese dolor hay que entregarse, no queda otra. Entonces nos entregamos al dolor porque tenemos que experimentarlo y claro que hay que llorarlo. Pero junto a todo eso yo me encontraba con una vivencia de más cosas, ¿no?, de otras emociones, de otras sensaciones, de otras cosas que estaban a la vez. Por eso esto se llama Luto en Colores, ¿no? Todo el proyecto tiene que ver con que en esa diversidad y en esos colores no todo era horrible, es decir, junto a ese dolor había otras cosas, había otras emociones, una emoción de amor muy profundo, ¿no?, de saber que aunque una persona no esté físicamente, ese amor no se destruye y a mí me sigue nutriendo más de 7 años después, ¿no? Bueno, el vínculo de hermandad en mi caso en muchos casos no se pierde, sigue existiendo, y todas las personas que hemos perdido a un ser querido sentimos, ¿no?, como aunque se ha muerto esta parte física que es inevitable, pero bueno, como hay ese otro vínculo hermoso que sigue existiendo, ¿no? Entonces, darle espacio a todo esto me parece importante y por eso se llama Luto en Colores también, porque había otras vivencias, otra diversidad y muchísimo aprendizaje, y porque también iba aprendiendo mucho de lo que nos enseñan otras culturas sobre el tema de la muerte, de toda esa diversidad que existe, ¿no?, de cómo al final cómo afrontamos la muerte y el duelo es un tema absolutamente educativo, educacional. Por esto la importancia, ¿no?, de que en el aula se aborde también con naturalidad y se dé ese espacio, porque al final estas son las herramientas que les vamos a dejar a los niños y a las niñas, y cuanto antes las tengan, más resilientes van a ser, ¿no?, más capaces también de gestionar todos los tipos de duelo a los que se van a enfrentar a lo largo de su vida, que tienen que ver, sí, con el duelo por la pérdida de un ser querido, pero también con el duelo cuando pierdan un trabajo, con el duelo cuando se cambien de ciudad, cambios de vivienda. Hay gente que vive esos procesos también como un proceso de duelo duro, ¿no?, porque al final es lo que tiene que ver con el cambio. Una situación en la que estaba deja de ser así y pasa a ser de otra forma. Entonces, por esto la importancia de llevarlo también a las aulas, ¿no?, porque cuanto antes lo abordemos y con más naturalidad, más herramientas y recursos dejamos para que se enfrenten a eso cuando sean adultos. Así que de alguna manera este también es el legado que les vamos dejando. El trabajo que hacemos las personas adultas con estos temas y es lo que vamos dejando también, ¿no?, a los más pequeños, y por esto creo que es tan valioso, y el escuchar, como os decía antes, lo que tienen que decir y contarnos, porque saben mucho de estos temas también. Lo que pasa es que a veces nos da miedo, ¿no?, escuchar lo que nos tienen que contar, ¿no?, y cómo lo viven. En todo este camino yo me iba encontrando, ¿no?, de forma muy natural a personas que ya conocía, a personas que se fueron incorporando, y que bueno, le fuimos dando forma a talleres que tienen que ver con la creatividad, que esto me lo guardo porque el próximo día hablaremos más de este tema también, el próximo lunes, y porque creo que es una herramienta maravillosa, ¿no?, para transformar el dolor, para poder dar espacio a que hablemos de esto de diferentes formas, porque tiene cierto que no todo el mundo tiene la facilidad de sentarse, vamos a hablar hoy de la muerte y del duelo. Pues no, hay gente que no le sale así,
no es tan fácil, ¿no? A veces generar esos espacios, pero en cambio a través de otra herramienta y de otras vías, de otros caminos, podemos ir abriendo ventanitas y puertas, ¿no? Para que se den esas vías, esos espacios de expresión. Y bueno, todo eso tiene que ver con la creatividad y con esas herramientas que os decía que hablaremos el próximo día, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el dibujo, con la fotografía, con los mandalas, ¿no? Y que os contaré un poco también toda la historia de todo esto en la próxima sesión. Pero bueno, la creatividad como esta herramienta tan barata, porque todas las personas la tenemos dentro, y al mismo tiempo tan cotidiana, porque no tiene que ver con grandes cosas. Tiene que ver con poner tu proceso creativo al servicio de algo, en este caso al servicio de poder comunicar una emoción o poder sanarla o poder compartir, ¿no? Ese homenaje a tus seres queridos, ¿no? Y darles este lugar que muchas veces reivindicamos también, ¿no? Decir, bueno, aunque han muerto físicamente, pero el sentir que están en nuestras vidas de otra forma, pues yo siempre digo que las ausencias se pueden recolocar para que no sea solo, no quedarnos solo en la experiencia de dolor, sino que el sentir cómo está esa persona presente en nuestras vidas de otra forma. Yo lo he hecho, 7 años después yo sigo hablando de mi hermana constantemente, inevitablemente por el proyecto y por muchas otras cosas, y la siento de esta forma en mi vida, ¿no? Ya no desde el dolor, no quiere decir que no llore o no me emocione. Alguna vez cuando hay días más señalados o recuerdos, por supuesto que sí, y eso es lo que os decía, es muy sano darle rienda suelta, ¿no? a esa emoción o a las lágrimas, pero la mayor parte del tiempo no es así. La mayor parte del tiempo yo no estoy en un proceso de duelo ya 7 años después, evidentemente, estoy en otro lado, pero pasé el proceso de duelo. Por eso sé que se puede vivir de forma sana de otra manera, pero que tenemos que permitirnos poder hacer ese camino, que no hay una sola forma de vivirlo. Se habla mucho de las fases del duelo y todo esto, que entiendo que es muy útil y tiene muchísima utilidad, hay gente que se ve reflejada ahí. Yo en mi caso no fue así porque, bueno, lo viví de otra manera, pero no es un caso mío único, con otras personas con las que hablo, tengo la suerte de compartir, hay mucha gente que le pasa, ¿no? Que no es como una cosa tan lineal, ¿no? o tan estructurada, que a veces das un pasito para adelante, luego parece que vas para atrás, pero sí que creo que nunca vuelves al inicio, que ya hay un recorrido y que todo es válido y todo te va ayudando a avanzar. Por eso también el dar el valor a cómo es cada vivencia y cada proceso, y que cada persona pueda construir su camino, ¿no? Con lo que le ayude y con lo que le sirva, y que podamos nombrar y pedir ayuda si necesitamos, desde, pues oye, en los primeros días de un proceso de duelo a lo mejor no tienes ganas ni de hacer la compra ni de hacer comida, y bueno, pues ahí está también la red de vecindad. Yo lo he visto esto, ¿no? Lo vi con mis padres en su barrio, con sus vecinos y sus vecinas, pues sonaba la puerta y llegaban platos de comida, ¿no? Para ayudarles. Bueno, esa forma tan cotidiana, tan de vecindad, tan de red, eso sirve y ayuda mucho, porque muchas veces en los procesos de duelo parece que no sabemos qué decir, parece que hay que estar diciendo la frase perfecta, y luego la ayuda es mucho más cotidiana. La ayuda es desde cosas muy prácticas de la vida diaria hasta la escucha simplemente. Escuchar es como, si te hablamos de herramientas que facilitan un proceso de duelo sano, diría que la escucha es la primera, ¿no? Normalmente lo que reclaman las personas en duelo es poder hablar y expresarse. Y a veces, claro, sostener el dolor es difícil, pero porque nos pone una pantalla complicada. Por eso digo que la importancia, ¿no? de que gestionemos también nuestros propios duelos. Porque si alguien me cuenta, se ha muerto mi hija, me lo llevo a, uy, se mueren los niños y las niñas, esto es muy incómodo y no quiero ni oírlo, ¿no? Y no siempre podemos sostener el dolor de los demás. Por esto cuando hacemos grupos de apoyo o redes o los talleres o los encuentros es más fácil poder hablar de las emociones, porque estamos encontrándonos entre personas que ya hemos tenido una pérdida. Y hay más disponibilidad, ¿no? a escuchar a otra persona porque estás atravesando ese proceso y se da esa identificación. Y esto de la escucha y hablar no es un tema menor, es importantísimo. La escucha activa, sin necesidad de tener que decir ni siquiera una frase, solamente el hecho de escuchar. Y os podría contar muchísimos ejemplos que me he encontrado a lo largo de estos años y que tienen que ver con esto, pero siempre cuento uno que me contaban en un centro de salud que habían hecho simplemente reunirse, habilitar una sala en el centro de salud y reunirse a hablar una vez al mes. Y entre esas personas que se reunían a hablar y a compartir, se redujo el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, quiero recordar que no sé si me decían el 40% o casi la mitad. Solo haciendo esto, que era juntarse a hablar una vez al mes. Wow, ¿no? Porque dices, esta herramienta tan compleja tecnológicamente, hablar y escuchar, o juntarse a las personas, ¿no? a compartir, ¿no? Pues sí, sigue siendo el principal el valor, ¿no?
si no lo hemos podido hacer físicamente durante un tiempo, pues ya nos hemos apañado para hacerlo online. O para hacerlo en grupos de WhatsApp o como cualquiera articularse o por teléfono, pero bueno, esta idea de hablar nos sana, es verdad, es así. No todo el mundo tiene por qué querer ni hablar igual ni contar lo mismo, claro que no. Pero el hecho ya de compartir ese espacio en el que a lo mejor estás en la escucha, pero estás escuchando las vivencias de otras personas y sus procesos, ya te da mucha información, ¿no? También y la fuerza de saber si esta persona pasa por ese proceso y ya está ahí, es un impulso, ¿no? A decir, bueno, yo también voy a poder hacerlo, porque al final es así, ¿no? Cada uno de nuestros tiempos y nuestro recorrido, pero podemos hacerlo. Siempre me gusta nombrar a Ramón Vallès, porque él es un psicólogo de Cataluña. En las primeras jornadas que hicimos de Luto en Colores, se nos mandó un vídeo porque no pudo venir, las hicimos las primeras en Madrid. Y él ahí habla de, bueno, de la gratitud, primero, que esto siempre hay que tenerlo como muy presente en la vida para todo, pero es verdad también, para mí en el proceso de duelo, ¿no? De no solo aferrarnos al dolor que nos deja la pérdida, sino reconocer lo que agradecemos, ¿no? De la vida de esa persona, del tiempo que hemos compartido, aunque nos hubiera gustado compartir mucho más, obviamente, pero bueno, agradecer todo lo que deja en nuestras vidas, ¿no? Y hacer este ejercicio, ¿no? Pero aparte de la gratitud, Ramón Vallès nos hablaba del método poético, y eso es lo que a mí me dio el marco un poco, ¿no? El marco teórico, porque a veces empezamos a hacer las cosas, las actividades y no te paras a pensar. El marco teórico de qué era un poco esto que hacíamos en Luto en Colores, ¿no? Lo explica perfectamente. Él dice que a veces hay situaciones de la vida en las que te enfrentas pues algo, pues un shock, ¿no? Que puede ser la muerte de un ser querido, situaciones traumáticas, cosas inesperadas. Y no sabes cómo, pero ahí hay una sabiduría acumulada que está ahí y te ayuda, ¿no? Y sale. Él se refiere al método poético como todo aquello que conforma esa sabiduría tuya y que tiene que ver con los libros que has leído, las películas que has visto, incluso con músicas que has escuchado, con viajes, lugares que has conocido, personas, charlas que has compartido. Es decir, todo ese conocimiento, vamos a decir, como no formal o no reglado, pero todo ese conocimiento cotidiano de tus propias vivencias, de lo que has vivido tú, de lo que han vivido otras personas, de lo que te han transmitido, que al final va haciendo que tengas ahí dentro, me gusta llamarlo también como una cajita, ¿no? que tenemos cada persona con todas esas cosas que sin saberlo salen y te ayudan. Y esto, cuando lo explicaba así como el método poético, que lo sitúa, explica el método científico, el método académico, métodos muy válidos y que están ahí, pero él dice, estos métodos cuando te pasa una situación traumática, como la pérdida de un ser querido, realmente no te sirve tanto, no te sirve el método científico ni el académico ni el clínico. Y él se va a esto, ¿no? Al método poético, que es lo que nos sana y no sabes cómo y está ahí y tira, ¿no? Tira hacia adelante, la vida que tira. Y cuando nos lo explicó dije, pues efectivamente esto es lo que hacemos, ¿no? Un poco en Luto en Colores, en todas las actividades, tiene que ver con eso, con compartir, ¿no? Ese método poético con todas esas herramientas que nos pueden ayudar desde otro lugar. No quiero decir, cuando os decía antes el tema de, cuando os he contado el sitio este donde se reducía, solo por hablar, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, siempre me gusta decirlo también, si un profesional médico, por supuesto, estima necesario para el proceso de una persona que sea necesario, ¿no? Temporalmente o para un tiempo apoyar a la persona con eso, perfecto, ahí no tengo nada que decir, yo no vengo de ese ámbito de la medicina, pero sí me gusta decir siempre y subrayar que eso tiene que ir acompañado de algo más, de un proceso terapéutico que elija a la persona, bien profesional, bien no, de un espacio para hablar, para compartir, porque al final eso es lo que va colocando la vivencia del duelo, ¿no? Y lo que va dejando que salgan las cosas y que se coloquen bien, ¿no? Porque con la medicación ayudamos desde un lado, pero al final, bueno, tapamos también de alguna manera, entonces necesitamos ese otro espacio para hablar y para compartir y para sanar. Pues esto me parece tan importante y por eso agradezco tanto este tipo de espacios, ¿no? Para que podamos hacerlo. Aquí nos os habéis incorporado más tarde, os vuelvo a contar esto un poco, que estamos grabando toda esta primera parte y que luego llega el momento que ya os avisaré, que dejaremos de grabar para que podamos compartir también pues de forma más cómoda, más libre y con más intimidad, ¿no? A quienes estáis aquí hoy. Pero dejamos la primera parte grabada porque, bueno, habrá personas que no hayan podido estar aquí online y para que queden también esos materiales y que puedan verlo en otro momento. Yo os voy a hacer ahora una pregunta, me podéis contestar por el chat, así un poco rápido, porque estamos hablando de toda esa diversidad emocional que acompaña el proceso de duelo, que es la que conocemos por nuestras propias vivencias primero, pues os voy a preguntar, y es la que veremos en otros procesos, ¿no?
y que es muy amplia. Entonces, si yo os pregunto las emociones, sentimientos, sensaciones que os vienen cuando habéis perdido un ser querido o que están relacionados con esa idea de duelo, ¿cuáles serían? Emociones, sentimientos, sensaciones, un poco lo que os venga. Me podéis ir poniendo por el chat, así la palabra, lo que os vaya viniendo, sin tampoco darle muchas vueltas, y lo vamos leyendo. Rabia, tristeza, incomprensión, pena, desolación, rabia, impotencia, tristeza, miedo, rabia, vacío, amor, vacío, torbellino, desierto, amor. Qué bonito. ¿Veis? Es decir, esto es, podríamos nombrar más, igual es incomprensión, lo habéis dicho otra vez, recuerdos positivos también. Esto es, o sea, está ahí, basta con decirlo para que os salga, ¿no? Y las podamos nombrar. Entonces, todo esto que tiene que ver con nuestras propias emociones es lo que vais a encontrar en el aula también, en el alumnado, en los niños, en las niñas, en los adultos. Si siguiera preguntando, si diéramos más espacio, saldrían muchísimas cosas, ¿no? Que tiene que ver con la culpa, con la rabia, que la habéis nombrado muchísimo, pero sobre todo el tema de la culpa y la rabia. A veces la sensación de enfado, ¿por qué ha pasado esto? Es decir, todas estas emociones son las que están en el aula, en los niños y las niñas, las que están en los adultos, los que están dentro de clase y las que están fuera. Porque al final lo que nos iguala a los seres humanos es la experiencia de dolor. Tengamos la procedencia que tengamos, estemos donde estemos, al final perder un ser querido nos deja, mira, me estáis poniendo aquí también compasión. Pero esto me encanta que pase, porque junto a todas las emociones, digamos, que nos duelen, injusticia, habéis puesto también, que nos duelen o que nos cuesta más gestionar, hay también un espacio para otro tipo de emociones que tienen que ver con el amor, con la compasión, con los recuerdos positivos. Entonces, estas son las dos áreas que podemos sostener también. Y que se puede dar, y no es raro, ¿no? No es raro que sea así. Lo digo porque a veces, esto lo he visto también, incluso, bueno, mi propio proceso, sentir culpa porque estás teniendo una emoción que a lo mejor no se corresponde con lo que tendría que ser el proceso de duelo, o con cosas muy concretas. Pues a mí la música para mí ha sido sanadora siempre, y lo fue en mi proceso de duelo, por supuestísimo, y el permitirme bailar si lo quería hacer, a pesar de que se supone que si se ha suicidado tu hermana, hay cosas que pueden chocar un poco. Bueno, pues el permitirnos el proceso, sobre todo porque no buscamos la legitimación externa en cómo es tu proceso de duelo, sino lo que a ti te hace bien. Y lo que a ti te hace bien no tiene por qué ser comprendido por todo el mundo. O sea, no se trata de que nadie autorice. No, si esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No sé si existen estos decálogos, ¿por qué nos los imponemos? No está bien visto hacer esto en un proceso de duelo, y esto sí, en cambio sí, porque hay muchos condicionantes también aquí. Y bueno, muchas cosas que tienen que ver con construcciones ajenas, ¿no? A lo que es el proceso, o el qué dirán, o el miedo al juicio externo, que estos son los miedos que siempre solemos tener, ¿no? El que nos juzguen. Entonces, por esto, esta importancia de escuchar a mí qué me hace bien, porque lo que a mí me hace bien me sirve, independientemente de a qué otras personas les pueda parecer raro. Con el tema de los niños y niñas es maravilloso porque sí tienen esa capacidad de cambiar, de poder estar tristes porque les ha pasado algo duro, y lo expresan y lloran porque han perdido a un ser querido, pero esta capacidad de al rato poder estar jugando y estar en la vida. Esta es la gran lección que creo que nos dan también, ¿no? Los más pequeños, o sea, la capacidad de, vale, le doy espacio a este dolor, me está pasando, pero sigo en la vida. Es verdad que están más pegados al momento presente que los adultos, ¿no? Que vivimos mucho en el pasado y en el futuro. En el pasado con el sentimiento de culpa, y en el futuro con el miedo a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, al final, siempre estas dos emociones de culpa y miedo nos sacan mucho del momento presente. Y el momento presente está cargado de muchas cosas. En el momento presente hay dolor porque perdemos el querido, perfecto, sí, lo hay. Hay miedo por todo lo que nos ha pasado, ya me voy al futuro, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Pero en el momento presente yo estoy segura que si nos ponemos a pensar 2 segundos, hay cantidad de cosas por las que podemos dar también gracias, ¿no? Y agradecer, es decir, la capacidad de estar en el momento presente, que es la que tienen los niños y las niñas, es la que les hace poder jugar a pesar de. Y eso es lo que creo que tenemos que rescatar y nos hace falta. Es decir, aunque me haya pasado esto tan duro, que es perder un ser querido, yo sigo en la vida. Y sigo en la vida. Para mí, la mejor manera de entregarle a mi hermana y de seguir queriéndola y honrando sus recuerdos es estar en la vida y entregarle mi alegría, ¿no?
también y mi felicidad y mi capacidad de haber transformado el dolor en otra cosa, porque esta capacidad de transformar tiene que ver con eso, de dejarnos el tiempo que necesitemos en nuestros procesos de dolor, pero sabiendo que esto lo voy a poder transformar y que después del dolor hay algo más, y hay otra vivencia y hay más cosas, y la vida tiene más cosas luego también, ¿no? No solo esta. Sé que esto es difícil verlo, como cuando estamos inmersos en toda la ola, porque la ola siempre es complicada, como la ola que hemos vivido el año pasado, ¿no? Imaginaros, que hace un año hubo un momento que seguramente veríamos todo muy negro, ¿no? Pero un año después, aunque han pasado cosas muy duras, aquí estamos, ¿no? Estamos hablando, compartiendo esto, y no todo lo que nos ha traído este año es malo, seguramente, lo que os decía antes, ¿no? Que podremos también haber sacado aprendizajes y sobre todo como poco la capacidad de conectar, ¿no? De parar un momento y conectar. Y esto es lo que tiene la muerte y la pérdida de un ser querido. Por un momento que todo se tambalea, pero te coloca en un lugar en el que también no puedes escapar. Y el cómo estoy, este dolor me abre ventanas y pistas sobre cómo está mi vida, ¿no? Ahora también, o que yo me voy a morir, esto tiene que ver en cuanto se te muere alguien, ¿no? Esa pantalla se te pone delante, la muerte existe, está aquí, yo me voy a morir. Pero en vez de vivirlo con miedo, tengo la oportunidad de ponerle conciencia, que eso sea algo que vuelva a ser una herramienta, ¿no? Que nos ayude. Me voy a morir, ¿cómo es mi vida ahora? ¿Cómo quiero que sea? ¿No? Que sea el legado importante que nos deje este tipo de toma de conciencia, ¿no? Sobre la muerte. Es decir, sería transformar el miedo y el no verlo con miedo y el poder verlo como una oportunidad para recolocar cosas en el momento presente para que nuestra vida sea mucho más plena y vivida con más conciencia, ¿no? Porque cuando se hacen estudios de los últimos, ¿cómo se suele decir? Los últimos pensamientos o deseos de las personas moribundas, hay varios estudios por ahí, ¿no? Se le ha preguntado a la gente en el momento final de la muerte, los arrepentimientos de los difuntos. Y entonces lo que suelen expresar es que es siempre lo mismo, y salen como 4 o 5 cosas que son las mismas que expresan. En esa fase final de la vida, cuando te vas a morir, lo que suelen decir es: me arrepiento de haber trabajado tanto, de haber dedicado tantas horas al trabajo, me arrepiento de no haber dicho más te quiero a las personas a las que quiero, me arrepiento de no haber vivido realmente la vida como yo quería vivirla, de haber hecho las cosas que yo realmente quería hacer y en cambio haber estado pensando más en los demás, en el que dirán, o el haber estado viviendo para los demás, ¿no? O sea, la premisa es que los demás sean felices, pero olvidándome de mí, de qué me hace a mí feliz. Entonces, nos dejan un legado también las personas al final de la vida, ¿no? Cuando se les pregunta y nos cuentan que de esto se arrepienten en el último momento, pues qué oportunidad también para que podamos recogerlo y decir, ojalá en nuestro momento final de la vida, ¿no? En nuestro momento de muerte no tengamos que arrepentirnos de todas estas cosas, sino que hayamos tenido la oportunidad también de recolocar las prioridades. Por eso digo que todo lo que ha pasado con el virus, creo que sí que nos ha servido también para recolocar prioridades, como poco para tener ese espacio de tener que pararnos a pensar, a parar en la dinámica, ¿no? De la vida esta tan rápida y tan acelerada que llevamos y a parar a conectar un momento, ¿no? Con cómo estamos. Yo os quiero compartir ahora un vídeo de Paloma y luego ya dar paso a, porque como os decía, toda la parte de creatividad y estas herramientas lo vamos a contar el próximo lunes, ¿vale? En la segunda sesión. Pero os quería poner a Paloma Rosado, en vez de contarlo yo, también para que veáis el testimonio de ella, porque ella habla mucho también del duelo infantil, de cómo lo viven los niños y niñas, de esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando pone las similitudes hasta cuando se rompe el huevo, ¿no? Y quedas ahí pues con esta desprotección, ¿no? Que les pasa a los niños y que nos pasa un poco a los adultos. Habéis nombrado por ahí el tema de la inseguridad también, la inconversión, bueno, esto que se rompe, ¿no? Que la imagen que hace ella, cuando cae un huevo, se te rompe el cascarón y cuenta cosas muy interesantes, entonces prefiero que la escuchéis a ella, yo lo voy a poner ahora y si os parece luego pararemos la grabación, lo que os decía, para que la última parte ya podáis compartir lo que queráis y hablamos un poco sin estar grabadas y bueno, en un espacio más íntimo y más cómodo, ¿vale? Entonces, a ver si soy capaz de hacer esto ahora bien, de compartiros a Paloma para que la escuchéis a ella. Ay. A ver, un momentito. Aquí está. Compartir pantalla y sale.
Bien, ¿no? La dificultad es entender qué pasa en la piel de esos niños. ¿Qué está pasando? ¿Se ha muerto su madre? ¿Se ha muerto su padre? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es una pérdida significativa para un niño? Como esta pregunta opino que tiene difícil respuesta, cuando yo trato este tema, he encontrado un símbolo para expresarlo, para tratar de entender y ponernos cerca de qué siente un niño o una niña en ese proceso, ¿no? Un huevo roto en el que está la clara y la yema, siguen estando. Incluso está la cáscara, solo que la cáscara se ha roto y lo que estaba caliente ahora está frío y lo que antes protegía ahora ha dejado espacio a la vulnerabilidad, ha dejado espacio a un sentimiento nuevo de algo extraño, doloroso, que no me gusta puede pasar, ¿no? Y me puede pasar a mí. La relación de apego, cuando existe una relación de apego, ha salido esta mañana, ¿no? Cuando existe amor, cuando existe una relación de apego, es cuando un duelo, cuando una pérdida significativa se puede vivir así. Porque los niños viven duelos, está claro, ¿no? Eso ya ha quedado, yo creo, claro. La pérdida se vive en tres planos, en el niño y en el adulto, ¿no? En el niño se vive en el plano físico, dándose cuenta de que esa persona que le tocaba y que le abrazaba y que le hacía caricias y que tenía su cuerpo cerca ya no está. Y eso también le puede influir en que el niño, por ejemplo, a nivel físico, pues coma menos, ¿no? Tenga menos hambre, esté menos... bueno, puede afectar al sueño también, puede dar entrada, ¿no? al miedo junto con las emociones. También en el plano cognitivo empiezan a aparecer en el duelo del niño algunas dificultades. Por ejemplo, no es extraño que haya dificultades de concentración de niños pues que en el colegio tenían un desarrollo normal y empiezan a tener bueno, alteraciones, ¿no? Y se nota mucho en ese aspecto. Y respecto al tercer plano en el que pues, se puede notar el duelo del niño, en el que más nos vamos a detener, es en el duelo emocional, ¿no? En el aspecto y en el plano emocional. Cuando al niño le pasa esto, lo primero que pierde es la sensación de seguridad. Una sensación de seguridad que para el mamífero que nos habita, ese mamífero que yo considero que además es espiritual, pero que es mamífero, es fundamental para vivir. Y al niño se le rompe. Ya no tiene esa sensación de seguridad que le ha estado acompañando durante este tiempo. Y es importante que los adultos que le acompañan, que están con él, lo sepan, lo recojan, le sostengan, ¿no? Con cosas que ahora veremos y que ya se han dicho, ¿no? Con el contacto físico, por ejemplo. Los niños también pierden a nivel emocional algo muy importante, que es la sensación de semejanza con sus iguales. Y de esto tampoco hablamos mucho, ¿no? Los niños a los que se le ha muerto su mamá o su papá, y en clase no hay muchos niños con papá o con mamá muerto, son diferentes, al menos un poco. Al menos como para que la mamá o el papá no le vayan a buscar a la puerta del colegio el resto de su vida. Y eso les duele mucho. Bueno, y algo que también pierden los peques es eso, como los pequeños contactos, los pequeños momentos, las pequeñas rutinas o juegos con la persona fallecida significativa para ellos. Otro ejercicio que hacemos con los niños es la pulsera de los buenos recuerdos, creo que la llamamos, que consiste en que ellos en una tira de papel escriban un buen recuerdo que tengan en relación a la persona fallecida, ¿no? Algo que echen de menos, algo que les gusta, algo que les gustaba, algo positivo. La mayoría de las veces los recuerdos que se escriben son del tipo: echo de menos cuando me venía a recoger a clase de karate y yo saltaba del bordillo y ella me cogía en sus brazos. O echo de menos a la hora de la siesta cuando nos despertábamos y todos nos tirábamos encima de él y hacíamos una pila humana. Son pequeñas cosas que no volverán y que para ellos son muy significativas, ¿no?
y que es importante recogerlas, darles un espacio y sobre todo que las puedan expresar. Bueno, los niños en duelo a nivel cognitivo necesitan, y esto es muy importante para mí, saber que alguien les diga, y les diga con el cuerpo, con la actitud y con la palabra: siempre habrá un adulto que te va a cuidar, nunca estarás solo. Necesitan oírlo, necesitan saberlo. Siempre habrá un adulto, porque algo que ocurre es que, bueno, si se ha muerto mamá, ¿por qué no va a morir papá? Bueno, de momento papá está bien, de salud, no sabemos qué va a pasar, de momento parece que no tiene por qué morir, pero siempre va a estar. ¿Quién quieres? ¿Quién te gustaría? ¿La tía María? ¿El tío Juan? ¿La abuela? Siempre va a haber un adulto que te va a cuidar, nunca estarás solo. Y los niños necesitan también a nivel cognitivo que les escuchen una y otra vez contar las cosas. Claro, esto tiene bastante relación con los estilos educativos en los que no me puedo extender, pero todo esto tiene mucha relación con cómo viven el duelo los adultos, ¿no? Porque los niños viven el duelo como lo viven los padres. Entonces, en un estilo familiar en el que se hable, en el que la muerte no sea un tabú, que es una cosa que ha salido una y otra vez, en el que se hable de la vida, en el que se celebre la vida, pues lo más normal es que los niños vivan y adquieran ese estilo de estar en el mundo, ¿no? Y donde eso no sucede así, pues bueno. Pero bueno, si puede ser que en la familia exista un espacio de escucha, de compartir, de no juicio, porque eso, más que hablar, más que les hablen de la muerte, cuando hay un momento significativo, los niños necesitan que les escuchen lo que tienen que decir, lo que a ellos les preocupa, lo que ellos no saben. A nivel emocional, necesitan oír: tú no has tenido la culpa. Vale, os comparto hasta aquí. Bueno, Paloma es una de esas personas maravillosas que os contaba que me he ido encontrando a lo largo de todo este trayecto con Luto en Colores, ¿no? De personas con las que tengo la suerte también de compartir actividades, cosas que hemos hecho. Y voy a guardarme para, o sea, la sesión de docentes que tenemos el próximo lunes, aparte de hablar de todo el tema de la creatividad, como ahora he ido un poquito más rápido o me he ido con otras cosas, más el tema de los tabúes que tiene que ver con cómo hablamos de la muerte con los niños, cuando ya habla, contar la verdad, decir la verdad, esto lo hablaremos. Y los grandes tabúes: muerte por suicidio, muerte cuando mueren peques, duelo perinatal, porque esto está también ahí y es necesario nombrarlo. La muerte de animales de compañía o de mascotas, que a veces también tenemos mucho prejuicio con esto, y muchas personas que han perdido pues a su animal de compañía, que forma parte de su familia, cuando expresan ese dolor no siempre, ¿no?, hay un espacio para acogerlo, y al final con los niños y las niñas esto se ve muchísimo. En lo que os contaba, la iniciativa que os he contado dibujando las ausencias que les hemos propuesto a los niños y que el próximo día os enseñaré algún dibujo, un montón de dibujos que han mandado tienen que ver con sus animales de compañía, porque para ellos es un vínculo súper especial y muy importante, y es necesario darle espacio a eso también, ¿no? Entonces, bueno, esto lo abordaremos también el próximo día. Entonces, si os parece, como he visto que me estáis poniendo aquí, vale, sí. Sí, el enlace, sí, exacto. Este vídeo que os he puesto, estos días en las sesiones que vamos a compartir, mías digo, de Luto en Colores y de duelo, tanto las de familias como las de docentes, os voy a intentar poner testimonios de estas personas que os digo, ¿no?, que me encontrado en el camino, y aunque no os lo ponga entero, todos los vídeos los tenéis en la página web de Luto en Colores, en lutoencolores.org, ahí hay todo el material de vídeos, ¿vale? Pero luego, aparte, en los recursos que os dejaremos, también para, dentro de este programa de Cuidar a quien cuida, os daremos también, ¿no?, todos los materiales que se han ido utilizando, más los materiales nuevos que os contaba que van a quedar, ¿vale? Otros vídeos más cortitos que voy a grabar, un par de podcasts, y luego recursos que os vamos a dejar ahí, ¿no?, dentro de esa página del Ayuntamiento de Getafe, y de ese espacio que se va a crear específicamente para este programa que estamos haciendo estas 2 semanas de Cuidar a quien cuida, y en el que habrá materiales del resto de compis que van a compartir cosas también estas semanas, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a, lo que os decía, vamos a parar ahora ya la grabación para dejar la última parte que sea para que podáis hablar, compartir, si queréis preguntar algo, pero para que podamos hacerlo también de una manera un poquito, pues eso, más íntima, más cómoda y más libre, ¿no? Y que este espacio quede ya quienes estamos aquí compartiendo ahora este instante, este momento. Entonces, voy a parar la grabación, perdonadme un momento. Vale, detener.